Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar la segunda y última conferencia de este año, titulada Ciencia y Técnica en el Imperio Español 1500-1580, que corre a cargo de Carlos Madrid Casado. Carlos Madrid nace en Madrid en 1980, es doctor en Filosofía y licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su actividad en un instituto y colabora con la universidad. Tiene, bueno, su obra es tremenda. He tenido que hacer aquí una labor de poda salvaje porque si no nos estaríamos toda la mañana citando sus trabajos. Pero bueno, aquí por decir algunos, pues tiene artículos publicados en el Catoblepas, el Basilisco, la Revista de Occidente, la Revista Internacional de Filosofía, la Revista Española de Física, la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, la Revista de Investigación y Divulgación de la Universidad Autónoma de Madrid, algunas revistas americanas como la Latin American Journal of Physics Education, Teorema, Joule, Arbor, etcétera, etcétera. Muy tremendo, ¿no? Ha colaborado también en numerosos libros de autores, de diversos autores, de obra colectiva, y como obra propia individual pues tiene La teoría del caos como ciencia multidisciplinar, La mariposa y el tornado, que es este libro que tengo aquí, que salió hace poco, con el diario El País, y que se va a reeditar, me parece. Con el diario El Mundo. Con el diario El Mundo. Es un nombre que se puede... Y bueno, pues tiene ya preparada y entregada a la imprenta para una futura publicación una biografía titulada Laplace, el Newton de la Francia revolucionaria, que supongo que será de gran interés como todo. También es columnista del diario El Imparcial, lo que pasa que a partir de un artículo que hizo en el que criticaba la política educativa de Esperanza Aguirre, parece que esa labor se va a espaciar. De momento se mantiene a cero desde entonces. Ha participado en numerosos congresos y ponencias y seminarios, pues en Gijón, con la Fundación Gustavo Bueno, en la Universidad de Salamanca, con la Universidad de La Rioja también, con la de Zaragoza, con la Menéndez Pelayo, con la de Madrid, con la Valladolid, con el Ilustre Colegio de Oficiales de Médicos de Madrid, con el Instituto Lázaro Cárdenas en colaboración con la Embajada Mexicana también muchas veces, y con el Centro Riojano, del que aquí tenemos alguna distinguida representante. Entonces, con todo esto, nos damos paso al conferenciante y vamos a ver qué nos cuenta. En primer lugar, antes de nada, dar gracias a la organización encarnada aquí en Iván Vélez por invitarme al lugar. La ciencia y la técnica en el Imperio Español, 1500-1800. Lo primero que me gustaría aclarar es que cuando puse el título, la verdad es que puede parecer un título excesivamente provocativo. Provocativo por dos razones. La primera, ideológicamente, por aquello de encima poner en el Imperio Español, ¿no? Puede parecer una cosa ya ofensiva. Y lo segundo, si uno pasa de puntillas por esa primera razón, la segunda sería decir, ciencia y técnica, pero es que hubo ciencia y técnica en el Imperio Español y encima en esas fechas. Es decir, este título se puede poner porque estamos aquí en el lugar. Si con el mismo título yo intentase presentar el mismo contenido, a lo mejor en vez de unos encuentros donde hay una cierta libertad, en unos encuentros universitarios, posiblemente hubiera tenido que cambiarlo. Se me hubiera sugerido desde la organización que era bueno haberlo cambiado. ¿Por qué eso? Si uno rastrea los orígenes de este tipo de cuestiones, se encuentra con lo que se ha denominado la polémica de la ciencia española. Esa polémica arranca en una primera fase, tiene varias fases calientes y unas fases más frías. La primera fase es en 1782. Cuando en la Enciclopedia Metódica se publica un artículo por Masson de Mourvilliers titulado ¿Qué se debe a España? La respuesta era prácticamente que no se debía a España nada, y en lo que eran las cuestiones científicas y técnicas, menos aún. Inmediatamente este artículo tuvo la respuesta de dos insignes académicos. Por un lado, el abate Cabanillas, desde París, responde que España sí que ha hecho aportaciones científicas y técnicas, y cita a Jorge Juan, que en aquel tiempo era miembro de la Real Academia de Ciencias de París.
Por otra parte, el abate de Nina, desde la Academia de Berlín, realiza otra respuesta que nos da la otra vía. Una vía es la que toma Cabanillas, es decir, sí que ha habido ciencia y técnica en el Imperio Español y estos son los diferentes nombres o hitos del camino. La respuesta que da el abate de Nina es: vale, no hubo ciencia y técnica, pero es que España ha aportado grandes literatos, artistas, pintores, etcétera, etcétera. Es la otra respuesta que vamos a ir encontrando continuamente. Bien, una tercera, posterior, es la oración apologética que se publica en España de Forner, que va también un poco en la línea de Nina, es decir, que España quizás no ha estado en la vanguardia de la ciencia y de la técnica, pero sí de la filosofía, de la literatura, etcétera, etcétera. A esta primera fase se suma una segunda que ya no aparece en el siglo XVIII, sino que va a aparecer en el siglo XIX, y aparece marcada dentro de la lucha entre los liberales y los tradicionalistas. Sí hay que marcar con una fecha, afinar con una fecha, 1866. Echegaray, el matemático e ingeniero que acabaría siendo ministro de los gobiernos liberales de final de época y luego premio Nobel de Literatura en 1906 por su obra El Gran Galeoto, publica al ingresar en la Academia de Ciencias un discurso en el cual asume totalmente la leyenda negra y viene a decir que prácticamente España no ha aportado nada en ciencia y técnica, y que si no lo ha hecho y no ha aportado es precisamente por culpa de la Inquisición. Y esa es la cita. Curiosamente, entre los académicos que le van a responder, un profesor de bachillerato, de secundaria, Felipe Picatoste, el cual publicará años después su libro denominado Apuntes para una biblioteca científica española del siglo XVI. Estudios biográficos y bibliográficos de ciencias exactas, físicas y naturales y sus inmediatas aplicaciones. Este libro, si ustedes tienen interés, está en PDF por una universidad canadiense, está colgado, está en español y se puede leer. Y en el libro es una colección entera donde se te van situando todos los libros que él ha descubierto, Picatoste descubre, y por cierto, no era tradicionalista, era un propio liberal que estaba haciendo la respuesta a Echegaray, diciendo que España sí que en el siglo XVI fue una potencia también científica y técnica. Unos años después, en 1876, la polémica vuelve a saltar a la arena. En este caso, pues, en ella se van a ver luchando Manuel de la Revilla, Menéndez Pelayo y José del Pinojo. De nuevo aquí la discusión es entre la ciencia española y el factor represivo que pudo ser la Inquisición. Esa polémica prácticamente con la llegada de la Edad de Plata de la cultura española y pues se va a olvidar. A día de hoy sigue estando muy presente, sobre todo por las conexiones que tiene con la leyenda negra. Pero hay que decir que hoy, en año 2012, esos complejos atávicos no se los puede y se los debe quitar. Basta citar un hecho. En matemáticas somos el quinto país en producción mundial. En otras ciencias no, pero si en matemáticas somos el quinto país en producción mundial no debe ser por un defecto de nuestra raza o de nuestras cabezas. Será por otro tipo de cuestiones económicas o que no exista una adecuada política estatal planificadora a la hora de creación de laboratorios, etcétera, etcétera. Pero en matemáticas, que es una ciencia que tiene unas particularidades importantes, como son que los investigadores no necesitan grandes presupuestos, si somos quintos en producción mundial, es la prueba de que los españoles no somos capaces de producir en ciencia. Bien, teniendo en cuenta esto, lo primero que habría que decir es que esta polémica, la polémica de la ciencia española, que está en el inconsciente colectivo y que es lo que puede hacer que cuando uno titula una conferencia La ciencia y la técnica en el Imperio Español, pues sienta ciertos reparos, hay que comentar lo siguiente, y es que no se puede abordar si antes no se ventilan dos cuestiones anejas. ¿Cuáles son esas dos cuestiones que uno tiene antes que ventilar antes de poder meterse a estudiar la ciencia española entre 1500 y 1800? Pues son fundamentalmente las siguientes. La primera, ¿qué es la ciencia? Es decir, para poder discutir si ha habido o no ha habido ciencia en España, si ha habido o no ha habido técnica, tenemos que tener por lo menos unas coordenadas. Eso requiere que hacer historia de la ciencia española requiere regresar a una filosofía de la ciencia. Es decir, primero hay que aclarar ciertos términos para poder superar luego los datos empíricos, el nivel meramente de decir
Estos son los libros que se han publicado con sus fechas y sus ediciones. Si queremos luego construir a partir de ahí un cierto esquema, requiere regresar a la filosofía. Bien, aquí, con muchísima brevedad, simplemente voy a acogerme, con ya partes naturales, a la teoría de la ciencia del materialismo filosófico, a la teoría del cierre categorial. Y vamos a señalar que existen 4 modulaciones o 4 acepciones de ciencia. 4 modulaciones que se pueden entender muy bien históricamente, cronológicamente. Primero estaría la ciencia como saber hacer, cuyo escenario sería el taller y que está muy próxima a la técnica. Sería, por ejemplo, el arte del herrero o el arte del zapatero. Ahí tenemos una muestra, ¿no?, por ejemplo, del arte del herrero. En segundo lugar, posteriormente a este primer escenario científico, surge en un lugar muy determinado, como es la Grecia clásica, una segunda acepción de ciencia. Sería la idea de ciencia como un sistema de proposiciones verdaderas derivadas de principios. El escenario de esta segunda acepción de ciencia no va a ser el taller ligado a la técnica, va a ser la academia. El ejemplo es la academia platónica y la referencia que podemos tomar es la geometría griega y en general todas las ciencias deductivas matemáticas que van a venir a partir de ahí. Varios cientos de años después va a surgir, en el siglo XVI, XVII, XVIII, una tercera acepción de ciencia. Esas son las ciencias positivas, que es tal y como las entendemos a día de hoy. Esas ciencias positivas ya no tienen como escenario ni el taller del herrero, ni la academia de los geómetras griegos. Van a tener como escenario el laboratorio, que es lo que entendemos a día de hoy por las ciencias positivas. Ejemplo paradigmático, la física y la química. Y una cuarta acepción, quizás que surge a partir del siglo XX y de unas condiciones muy determinadas, serían las ciencias, la acepción que intenta extender la tercera a una cuarta opción, que serían las ciencias humanas. Intentar que la historia, la política, etcétera, también son ciencias, que en algo se parecen también a sus compañeras la física y la química. Pues bien, la ciencia que vamos a tomar como referencia obligada es la de la tercera acepción. Esa tercera y revolucionaria acepción que nace en ese periodo que se ha venido a denominar, aunque hoy hay mucho que matizar, revolución científica, es la que nos interesa. El problema es que para poder ver si esa es la que hay o no hay en España, o en qué sentido España contribuye a ella o deja de hacerlo, uno tiene que intentar analizar qué componentes hay ahí. No me puedo detener en ello, pero lo que sí que me interesa señalar es que esa ciencia positiva es algo más que fórmulas y ecuaciones, que es como actualmente la comprendemos muchas veces. Tendemos a reducir la ciencia a un libro de texto en el cual aparecen una serie de ecuaciones, de fórmulas, con un gran componente matemático. Pues bien, lo que intento señalar es que esa acepción de ciencia positiva revolucionaria tiene esa parte, por supuesto, pero a su vez hay que ligarla a una serie de componentes prácticos, de técnicas que se van a asumir, de aparatos e instrumentos que van a empezar a funcionar y a coordinarse con esas fórmulas, etcétera, etcétera. Es decir, que no vamos a poder desligar en ningún momento los componentes teóricos de los componentes prácticos. Y esto es necesario para poder responder afirmativamente al enunciado titular de la conferencia. Esa sería la primera cuestión que habría que ventilar. Entonces, lo que tenemos que intentar mostrar es si en España ha habido ciencia en esa determinada acepción revolucionaria, de ciencia positiva. Una ciencia positiva que va a tener componentes heredados, pero también que va a tener unos componentes nuevos. Eso es lo que tenemos que buscar. Y en segundo lugar, hay otra cuestión que hay que ventilar, les he dicho. Esa es la siguiente. Es una cuestión casi de sociología, pero que es interesante también. Es responder a la pregunta que viene a continuación. ¿Por qué hay o no hay ciencia en un estado en una determinada época? No basta con decir sí o no, también hay que justificar ese sí o no. ¿Cómo se puede responder a eso? Pues bien, voy a intentar simplemente aquí acogerme a título de propuesta, pero que se puede reelaborar, a las tesis de un sociólogo de la década de los años 30, aunque
luego muy longevo, porque el libro al que me voy a referir lo publica en esa época, pero tiene muchos trabajos posteriores, que es Robert K. Merton. Merton es uno quizás de los fundadores de la sociología de la ciencia, y su gran libro, que es Ciencia y Tecnología en la Inglaterra del siglo XVII, intenta averiguar por qué en un estado como la Inglaterra puritana apareció la ciencia. La ciencia que generalmente ligamos a Newton. Su respuesta, el libro ha sido muy mal leído, ha sido un libro tremendamente mal interpretado, sobre todo por cuestiones que tienen que ver, aquí no me puedo meter, que es con la Guerra Fría, ¿vale? Pero eso no me puedo meter. El libro tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera parte idealista, en la cual, siguiendo a Max Weber, la tesis de Merton es que son una variable de factores culturales e ideológicos lo que determina que haya o no haya ciencia. La tesis de Merton es que, de igual manera que los puritanos y calvinistas fueron un buen caldo de cultivo para el capitalismo, esa misma ética puritana era un gran germen para que surgiese la ciencia. ¿En qué sentido? Pues que los países protestantes, al valorar mucho la utilidad, como el éxito como signo de la gracia, pues iban a valorar la ciencia por lo que tenía para favorecer el éxito comercial, el éxito mercantil. Y al mismo tiempo, la propia ciencia era una especie de glorificación de Dios en la naturaleza. O dicho de otra manera, la ciencia, y es el hecho como lo entendía Newton, era una especie de teología por otros medios. Nos iba a permitir conocer al Creador y glorificar la creación por otro tipo de medios distintos a los habituales. Pues bien, estas dos cuestiones que señala muy bien Merton y que él liga a la ética puritana son la primera parte del libro, pero la segunda parte, que curiosamente es la más amplia del libro, Merton deja de seguir a Weber y sigue al sociólogo marxista Boris Hessen, como él mismo reconoce. Él intenta hallar también las raíces socioeconómicas de que haya o no haya ciencia en la Inglaterra puritana. Y es aquí, a mi juicio, donde desde una perspectiva materialista más interés tiene. Él señala lo siguiente. Señala que las necesidades económicas y militares ejercieron una influencia poderosa en el desarrollo científico. Y va señalando como, por ejemplo, la Inglaterra precapitalista, la necesidad de la minería, de drenar las minas, tanto del agua que acumulaban en invierno como de los gases. Eso va a favorecer los estudios que tienen que ver con la presión atmosférica, con elevar columnas de agua y con los precedentes de la máquina de vapor, máquinas de aire, máquinas de agua, etc. Al mismo tiempo, por ejemplo, los estudios relacionados con la minería y la metalurgia van a favorecer estudios sobre la química. Boyle, por ejemplo, no olvidemos que sus dos grandes obras son, aparte de esa especie de protoquímica que luego se sellará con Lavoisier, es la bomba de vacío, es su gran aportación. También habría que señalar, por ejemplo, que la necesidad de desarrollar el comercio y la navegación, pues sobre todo para resolver problemas como son el problema de la latitud y la longitud en el mar, el problema de la declinación magnética de la brújula, el trazado de mapas, etcétera, etcétera, va a hacer que, por ejemplo, los estudios de la mecánica celeste se desarrollen muchísimo. Es curioso porque la mecánica celeste y la mecánica newtoniana lo solemos asociar con los estudios más abstractos. Newton, por ejemplo, cuando publica su teoría lunar en 1702, dice en el prefacio a los lectores: lo hago aunque sé que no está completa. De hecho, la teoría lunar de Newton cometió un error de 17 minutos de arco en sus tablas lunares. Eso es un error que para la revelación es muy importante, aunque visto desde el punto de vista teórico es algo prácticamente despreciable. Dice Newton: sé que mi teoría no está completa, la teoría lunar no se completaría hasta la peras. Lo hace por una razón. Dice, porque unas tablas lunares precisas nos van a permitir en un barco determinar la longitud sin necesidad de telescopios. Y dirán ustedes, ¿para qué se necesitaban los telescopios? Para observar las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter permitían medir la longitud en el mar según le propuso, y no quiero adelantar acontecimientos, Galileo a Felipe III de España. La otra forma de medir la longitud, que ya es del siglo XVIII, es con cronómetros marinos precisos, pero eso es un método muy posterior. Y aunque la mayoría de libros al uso parece que en el momento que se inventa el cronómetro preciso, lo demás deja de tener interés, no es así, mucho menos. Entonces, todo esto
los estudios en la teoría de la gravitación, todos tenían un acicate relacionado con los estudios económicos y la navegación y el comercio. Pero hay más, por ejemplo, la balística interior, es decir, cómo reacciona la pólvora y los gases, eso va a llevar a la ley de Boyle-Mariotte. La balística exterior, la del tiro parabólico, como ayer nos comentaba Emilio, lleva a los estudios de Tartaglia, relacionados con la balística, y Newton, en los Principia, dice: conozco los estudios de balística de Tartaglia y posteriores de Galileo, y lo que voy a hacer es intentar mejorarlos metiendo el componente del rozamiento del aire. Es decir, y por citar otra anécdota, en 1780 la Academia de Berlín va a poner un premio que consiste en que se dé la ecuación diferencial que describe perfectamente el lanzamiento de proyectiles. Lo va a ganar Legendre, un matemático francés. Es decir, que los problemas prácticos, técnicos, estaban continuamente sirviendo de acicate a cuestiones de física y mecánica que a día de hoy consideraríamos como que están totalmente abstraídos de eso. Pues bien, sin querer enredarme más, simplemente el dato que da Merton es que hasta el 60% de las investigaciones presentadas en la Royal Society tenían que ver con las necesidades económicas y sociales de la época. Bien, con esto en mente, ¿qué esquema interpretativo de la historia de la ciencia de España podemos sacar? Pues intentaré justificar lo siguiente, y es: en el siglo XVI se van a dar tanto los factores culturales e ideológicos que reclama Merton, que son necesarios. La ideología imperial va a favorecer que se desarrollen una cantidad de ciencias ligadas a la navegación, a la cosmografía, a la cartografía, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, esas necesidades, vistas ya no desde el punto de vista ideológico de la ideología imperial, sino desde el punto de vista práctico, de que hay que navegar efectivamente hacia América, de que hay que intentar llegar también a las Filipinas, etcétera, etcétera, van a servir como acicate para que efectivamente haya ciencia española, y muy importante, en el siglo XVI. En el siglo XVII, el esquema interpretativo que yo intento extraer a partir de los datos empíricos y relacionándolos, obviamente, rebasando con ideas filosóficas estos conceptos, serían los siguientes, y es fundamentalmente que la ideología va a servir un poco de freno, un poco en la línea de lo que decía el conde Duque de Olivares, de que era necesario que España se hiciese la nación comercial, pero que la nobleza en aquellos momentos, hacer la nación comercial pasaba por lo que sí que se estaba haciendo en la Inglaterra napolitana, es decir, un trabajo manual. La nobleza no es que necesariamente estuviese ligada a la picaresca, como a veces tenemos la idea, sino que sus trabajos no eran los trabajos manuales, eran trabajos más ligados a política, militares, etcétera, etcétera. Eso pudo servir de obstáculo, y a su vez el principal va a ser la coyuntura económica de decadencia, que va a impedir que en el siglo XVII España pueda continuar con ese auge científico que sí que había tenido en el XVI, asumiendo todas las nuevas cosas que van a pasar en ese siglo. En el siglo XVIII, por contra, la ideología ilustrada que van a importar los Borbones va a ser la coartada ideológica y cultural, y al mismo tiempo la mejora económica y técnica va a servir también de germen, de tirón, esas necesidades que van a hacer que España otra vez en el siglo XVIII vuelva a poner en pie un imperio pues con América, etcétera, con viajes, con expediciones, etcétera, muy importante. Entonces, ese es, como si dijéramos, las tres etapas que quiero pasar a analizar ahora brevemente, teniendo en mente, ya digo, esta especie de esquema. Esas tres etapas voy a intentar analizarlas dando dos cosas: intentando afinar fechas y intentando aportar tres estampas entresacadas de tres cuadros del Museo del Prado que nos pueden servir, pues como si dijéramos, para fijar ideas. Primera etapa, esa primera etapa que he denominado Ciencia, Tecnología e Imperio, 1492-1598, tiene dos fechas muy claras. Una es el descubrimiento de América y la otra es la muerte de Felipe II. Bien, en este momento, si uno mira el cuadro que he señalado, el cuadro que he elegido para fijar estas ideas es El geógrafo y el naturalista, de Adrian van Starken. Este cuadro, que lo solicita Felipe IV, lo compra Felipe IV
y se envía para decorar la Torre de la Parada en Madrid. Fíjense, lo que está representando es una mesa en la cual tenemos a cartógrafos, también aparece ahí una esfera que están trazando mapas, al mismo tiempo también a su vez tenemos a diversos personajes que están comparando fósiles que han recogido, etcétera, etcétera. Lo que me interesa señalar es, fíjense, el centro de la composición es la esfera. Precisamente, la esfera va a ser quizás la gran aportación española del siglo. Lo intentaré decir con una cita que me gusta bastante de Juan Valera. Juan Valera dice lo siguiente: si la ciencia moderna, si la moderna filosofía hubieran de marcar el día de su origen, esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su Novum Organum, ni el día en que salió a la luz el método de Descartes, sino el 7 de septiembre de 1522, día en que Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria. Ese día, Magallanes y Elcano habían completado la circunnavegación, es decir, la vuelta al mundo. Era la primera vez que una teoría que venía desde los griegos, la teoría de que el mundo era una esfera, era comprobada empíricamente. Esa comprobación empírica es lo que va a marcar el nacimiento de la modernidad y va a alumbrarnos mucho de lo que va a pasar posterior. Es decir, una teoría científica que era realmente abstracta adquiere en ese momento en el cual los barcos son capaces de comprobarla una naturaleza totalmente nueva. Es como si dijéramos una de las primeras constataciones o pruebas empíricas. Esto tiene, a mi juicio, va a marcar toda la aportación hispana a la ciencia del siglo XVI. Una aportación que los propios navegantes van a ser muy conscientes de ella. Simplemente, por dar alguna cita. Colón, en su relación del cuarto viaje, dice lo siguiente: hace falta para navegar compás y arte, es decir, la brújula y la ciencia que es el arte de los astrónomos. Es decir, Colón, que podemos tomar como figura de los primeros navegantes españoles, es consciente de la necesidad de la ciencia. Pero hay más. En un libro al que me referiré posteriormente, de Pedro de Medina, El arte de navegar, uno de los grandes libros o regimientos de navegación que se escribirían en el siglo XVI y que conocería muchísimas ediciones en toda la Europa continental, llegando a hacer verdad aquello de que los ingleses y franceses aprendieron a navegar en los libros españoles, dice lo siguiente: los navegantes son caballeros, cuya espada y cuyo escudo son el compás, la carta, la ballestilla y el astrolabio, y cuyo caballo son los barcos. Pero no solo los navegantes, también los militares. Cristóbal de Rojas, en su libro Teoría y Práctica de la Fortificación, fechado curiosamente en 1598, cuando a juicio mío acaba esta primera etapa, dice: 3 cosas han de concurrir en el soldado o ingeniero que quiere tratar la materia de fortificación. La primera, saber mucha parte de matemática. Si fuera posible, los 6 primeros libros de Euclides, y el 11º y 12º. La segunda cosa, la aritmética. Y luego añade: y la tercera y más principal, saber reconocer bien el puesto donde ha de hacerse la fortaleza. Será difícil darlo a entender y enseñar si el ingeniero no hubiera estado en la guerra. Es decir, fíjense la coordinación que hay tan perfecta entre las necesidades técnicas y prácticas y a su vez la ciencia en ese momento. Por no citar a los cronistas de la conquista, que tiene que ver con la cita que he elegido en las copias que les he suministrado. Es una cita de Humboldt muy posterior, en el siglo XVIII, en su libro Ensayo de una descripción física del mundo. En ella dice lo siguiente: cuando se estudian seriamente las obras originales de los primeros historiadores de la conquista, nos sorprende encontrar en los escritores españoles del siglo XVI el germen de tantas verdades importantes en el orden físico. Bien, lo que intento señalar es que la contribución hispana durante el siglo XVI no se reduce solamente a un conjunto de técnicas, sino también a una serie de aportaciones científicas de primer rango. ¿El problema cuál es? Que si esas aportaciones científicas las intentamos ver con ojos del siglo XX, no nos van a aparecer por ningún lado. Si uno intenta buscar ecuaciones, leyes y fórmulas en los científicos, incluso usar el término científico es abusar del lenguaje, porque ese término no se empieza a usar hasta el siglo XIX.
Si uno intenta buscarlo en los candidatos a científicos españoles de ese siglo, no va a encontrarlo. Sin embargo, si uno asume una teoría de la ciencia alternativa, como la que yo he intentado plantearles, en la cual los teoremas científicos no son teoremas que se reduzcan al plano teórico, sino que también requieren conectarse con el mundo, con la realidad empírica que nos rodea, entonces sí que vamos a encontrar teoremas en este sentido materialista en las obras de los científicos, ya digo, del siglo XVI español. De lo contrario, si uno intenta buscar, que es la acusación que uno suele recibir cuando hace este tipo de conferencias, bueno, pero dime una sola fórmula, una sola ley escrita por un español en el siglo XVI. Bueno, pues es que estás buscando lo que no hay, es como si estás buscando naves espaciales en el siglo XVI, no puedes encontrarlo. Entonces, los científicos españoles, conviene dejarlo claro, no son físicos, son astrólogos y cosmógrafos. Tampoco son químicos, son alquimistas y ensayadores. Tampoco van a ser biólogos, son coleccionistas de gabinetes de historia natural y de curiosidades. Pero todo eso va a ser el punto de inflexión que va a sentar las bases de la posterior revolución científica. Sin ánimo de ser exhaustivos, ¿cuáles podrían ser algunas contribuciones novedosas y originales? Bien, en matemáticas, tratados de geometría de la esfera. En cosmografía y geografía, aparte de la prueba de la esfericidad de la Tierra, a la que ya me he referido, pues la construcción de mapamundis, planisferios, mapas. Un mapa es tan teorema como pueda serlo muchas veces, pues qué sé yo, E igual a mc cuadrado. Es tan teorema desde el punto de vista de una filosofía no teoreticista de la ciencia como pueda ser esa proposición de signos. En astronomía, la reforma del calendario, a la que me referiré, tablas que mejoraban las de Alfonso X y las de Copérnico, instrumentos de observación mejorados. En náutica, regimientos de navegación y cartas de marear, aparte de, por ejemplo, tomar en el hemisferio sur la Cruz del Sur como referencia, ya no la polar, que no se divisaba. En historia natural, tratados de la física del globo y clasificaciones botánicas. Un jardín, como podría serlo el Aranjuez, es tan teorema como puede serlo a día de hoy, qué sé yo, un libro en el cual tengamos clasificadas diferentes espacios vegetales. Eran los teoremas de la época. En artillería y fortificación, mejoras en el cálculo de trayectorias de proyectiles y la construcción de máquinas, ingenios, fuertes, etcétera, etcétera. En minería y metalurgia, pues el método del beneficio de la plata, etc. Simplemente por fijar ideas. Si uno puede fijarse en el título de los libros de los científicos españoles de la época, uno de ellos, cogido al azar, es el siguiente. Es de Lorenzo Ferrer Maldonado, por cierto, ahora les diré una curiosidad de él. Está publicado en 1616, es un libro que tuvo bastante difusión, y se llama así: Imagen del mundo sobre la esfera. Ya ven la primera composición con las matemáticas. Cosmografía, geografía, relación con la parte cosmográfica y cartográfica. Teórica de los planetas, la relación con la astronomía. Y arte de navegar. Ahí aparece todo interconectado. Este libro, por cierto, es muy curioso porque este marino, Lorenzo Ferrer Maldonado, era un marino un poco embaucador y quería que Felipe III le financiase. Decía haber encontrado el paso del noroeste para poder pasar al Pacífico por el norte, y escribió varias crónicas en las cuales se inventaba ciudades supuestamente por las cuales se podía pasar. Nunca le acabaron de financiar las expediciones. Lo curioso es que la expedición Malaspina, 2 siglos después, lleva los trabajos de Ferrer Maldonado e intentan ver si efectivamente dan con la ciudad que esta había descrito, que era el paso noroeste. Ya digo, fíjense toda esa lista que les he intentado plantear de teoremas en un sentido no meramente formal, sino en un sentido material. ¿Por qué España entonces está en la primera línea de lanzamiento, en el primer punto de salida científico durante el siglo XVI? Yo lo achaco a 2 cuestiones. Una es, en primer lugar, porque España, por la situación histórica, había sido la punta de lanza
contra el enemigo islámico, pero también ese enemigo islámico había permitido recuperar bastantes saberes de los griegos a través de él. Es decir, ahí existe el humanismo hispano que va a ir recuperando esos saberes clásicos a partir de lo que era el contacto con las diferentes tribus árabes. Pero también, sobre todo, el otro factor es el descubrimiento de América, que va a ser el motor de todas las investigaciones del siglo XVI. Esta conexión, a mi juicio, como he intentado señalarles cuando les he hablado de Merton y de la sociología de la ciencia, no es ni mucho menos gratuita. Si uno intenta ahora ir viendo pues, algunas disciplinas, tal y como las clasificamos y las particionamos a día de hoy, pero siendo consciente de que estas particiones no corresponden a particiones de la época, ¿cuáles podrían ser algunas contribuciones que acabasen de señalar esto que ya digo, que el descubrimiento, la conquista, la construcción y la explotación y la defensa del imperio no fueron asuntos menores y que demandaron la presencia sostenida de astrónomos, cosmógrafos, ingenieros, por decirlo como lo decía Nebrija, ensayadores, etcétera, etcétera. Es decir, que el vuelo de las águilas del imperio es inseparable sin el trabajo de estas personas. En primer lugar, si uno atiende a las técnicas, no me voy a detener, porque ya lo vimos ayer, cómo desde el punto de vista del tratamiento de los minerales, de la metalurgia, están la obra de Bartolomé de Medina y un siglo después el sacerdote de Lepe, afincado en Potosí, que es Alonso Barba, que publica su gran libro en 1640, Arte de los metales. Por cierto, libro cuya edición tenía Newton, y no es casual, Newton tenía un gran interés en ese tipo de cuestiones. Dirigió la Casa de la Moneda londinense. El patrón oro, del que todos los economistas hablan, es una imposición de Newton. Newton fue el que decidió fijar el valor de la moneda británica usando el patrón oro. Entonces, es interesante ver esta conexión, que Newton, uno de los libros que tenía en la Casa de la Moneda, era el libro de Alonso Barba. Pero mucho más, como también se comentó ayer desde el punto de vista de la técnica, la gran cantidad de ingenios físicos que van a aparecer en los ríos españoles, los de Juanero, pero también, por ejemplo, los de Jerónimo de Allanz, a los que también nos hemos fijado. Todos estos ingenios van a prefigurar la mecánica. Galileo, en sus discursos, lo primero que dice es que él ha aprendido más yendo al Arsenal de Venecia que en las universidades. Es decir, que esa conexión de la ciencia moderna con los talleres y con la técnica no se puede ni mucho menos poner entre paréntesis. A medio camino entre la técnica y la ciencia nos encontraríamos con la medicina. También se habló ayer de eso y tampoco voy a detenerme. Sí, comentaré algo. ¿Qué universidades son las primeras que van a practicar disecciones de cadáveres? Autopsia. Bolonia, Lérida y Valladolid. El Valladolid, por cierto, está Besalú, fue Besalú. Y México, ¿no? Es interesante también señalar lo siguiente: los teatros anatómicos, que era el nombre que recibían en la época, donde, pues en cierto modo, lo que se ve es lo que luego en el cuadro de Rembrandt va a aparecer, lecciones de anatomía. Es interesante señalar que la conexión con Bolonia, que también tiene que ver con Copérnico y con España, no es algo casual. En Bolonia está el Colegio de los Españoles. La gran cantidad de médicos hispanos son tremendos. Uno puede señalar, pues, por ejemplo, en la línea de Vesalio, de practicar disecciones y hacer grabados anatómicos, Juan Valverde de Amusco. Juan Valverde de Amusco hace un libro como el de Vesalio, el de Humanis Corporis Fabrica, en la cual los grabados son auténticas maravillas. De hecho, Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, el cuadro de San Bartolomé sabe que es el santo que se quita la piel, y está allí en la Capilla Sixtina sujetando. Es curioso, pero es igual que uno de los grabados que tiene Juan Valverde de Amusco. Amusco es un pueblo que está en Palencia, muy pequeñito. Bueno, existe la teoría de que puede ser que, interesado en la anatomía por la pintura, en algún momento hubiese llegado a conocer los grabados de Amusco, que tuvieron una gran difusión por Italia. Pues también una serie de médicos pues siguen la línea del galenismo, pues Andrés Laguna, que hace una reedición del Dioscórides, etcétera, etcétera. También toda la medicina nueva que va a venir de América. Ya se habló ayer de Nicolás Monardes.
Nicolás Monardes, por ejemplo, que lo que va a hacer es, en su libro, el Códice Badiano, los códices de los aztecas donde hablan de medicina, aprovecharse de lo que saben los médicos indígenas y asumirlo, es decir, hacer una reconstrucción de ello. En cualquier caso, interesa señalar, ya digo, que existe una presencia sostenida también de médicos. Médicos no solamente desde el punto de vista teórico, sino también anatómico. Ligado a la medicina, y entre ese medio camino entre la técnica y la ciencia, la química, la protoquímica, diríamos. El ejemplo de esas prácticas alquímicas muy ligadas a los ensayadores, ensayadores reales, por cierto, que el rey iba nombrando y que eran los encargados de hacer los estudios químicos para la producción de la plata. Van a tener también una presencia relacionada con la medicina. El ejemplo clásico es la Torre de la Botica, del Escorial. Y yendo ya a lo que serán luego las futuras ciencias. En matemáticas, las matemáticas tenían una gran presencia en las universidades españolas. Pues Pedro Chacón, en Salamanca, Pedro Ciruelo en Alcalá. Por cierto, un Pedro Ciruelo en Alcalá que tuvo como alumnos a Domingo de Soto, que luego va a ejercer en París, y como si me da tiempo señalaré, es el primero que señala que los graves no caen con una velocidad constante, sino que caen con un movimiento uniformemente acelerado, como él decía, movimiento uniformemente disforme. Domingo de Soto es leído por Galileo, quiere decir que Galileo no es una chispa que de repente se le ocurra, sino que en la escolástica, cierto, sin fórmulas, sin la composición con la parte matemática, nos vamos a encontrar con todo ese trabajo recuperado. Pero es que muy ligada a esta matemática universitaria va a estar la geometría y la arquitectura. La fábrica de los reales sitios del Escorial, reformas en el Alcázar, el Pardo, Aranjuez, etcétera, etcétera, va a requerir continuamente de juntas de matemáticos, de arquitectos, de ingenieros. El ejemplo clásico, pues sí, es el Escorial, con Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, pero también los jardines de Aranjuez, que van a requerir, pues por ejemplo, el trabajo de otros grandes matemáticos. Matemáticos que por Felipe II también serían comisionados para realizar, como se dijo en su momento, las relaciones topográficas de España. Pero me gustaría detenerme en que, paralelamente a la construcción del Escorial, se funda en España la primera Academia de Matemáticas moderna, que es la que va a presidir y quien escribe los estatutos, Juan de Herrera. Esa academia, que tendrá en un primer momento su sede en el Escorial, posteriormente pues, lo tendrá enfrente en las cercanías del Alcázar en Madrid, y que a finales del siglo, tras un momento en el cual el Consejo de Indias no es capaz de financiarla, será asumida por el Colegio Imperial, lo que actualmente es el Instituto de San Isidro, donde está situado actualmente el Instituto de San Isidro. Pues bien, esta Academia de Matemáticas, que contó entre con matemáticos portugueses, que Felipe II iba fichando, iba trayendo a la corte, estos matemáticos de palacio, ¿a qué se dedicaban? Pues interesa señalar que lo primero que hicieron fue traducir. Se traducen los libros de Euclides y se traducen, por cierto, no al castellano, sino al español. Si ustedes ven la traducción de Rodrigo Zamorano dice los 6 primeros libros de Euclides traducidos al español. No dice en ningún momento al castellano, aunque es cierto que en otras obras de la época se decía castellano, pero que el término español ya tiene allí su origen radical. Se van a traducir también las obras de Tartaglia, incluso de Copérnico. De Copérnico las traducirá Juan Cedillo, una parte. Todos estos matemáticos van a hacer una labor de formación de unas pequeñas élites. Lo que sucede es que, como trataré en la segunda etapa, no tendría una continuación la institución. Ligado a la cosmografía y a la náutica, la gran aportación hispana van a ser los regimientos de navegación, es decir, esos libros que nos van a permitir a media Europa ser capaces de aprender a navegar. Los dos más famosos, ¿cuáles son? Pues serían el Arte de Navegar, de Pedro de Medina, que ya les he citado, y el 9 compendio de la esfera y del arte de navegar, de nuevo de la esfera, es decir, es la conexión de la teoría de la esfera matemática con las artes cosmográficas y náuticas de 1551. Y aquí, ¿cuál es la institución? Si en las matemáticas, la institución que uno tiene que tener en la cabeza es la Academia de Matemáticas fundada por Felipe II. En el caso de la cosmografía y de la náutica, la institución científica que va a permitir que no sea solo la ciencia española
una especie de cabezas por ahí separadas, sino que hubiese una continuidad real durante el siglo XVI, es la Casa de Contratación de Sevilla. En la Casa de Contratación, que tenía la potestad de dar o no dar el título de la carrera de Indias, había varios puestos de cosmógrafos. Los cosmógrafos, según los estatutos, era el maestro de hacer cartas, astrolabios e otros ingenios de navegar. Allí iban a ejercer Alonso de Santa Cruz, Rodrigo Zambrano, que es el que traducirá, por cierto, los elementos de Euclides, y García de Céspedes, el padre García de Céspedes, que luego será llamada a la corte y participará en la Academia de Matemáticas. El padre García de Céspedes, por cierto, fue alumno de Jerónimo Muñoz, en Salamanca, donde mama el copernicanismo que usted enseñaba en Salamanca, porque en Salamanca, no se olvide, y en su momento ahora lo diré, se podía enseñar a Copérnico, mientras que, por ejemplo, en la Sorbona no, en España sí. Las constituciones de la Universidad de Salamanca dicen que se puede enseñar a Copérnico o el Almagesto al voto de los oyentes. Y de hecho Copérnico se estuvo enseñando hasta bien entrado el siglo XVII. De hecho está la famosa polémica, a la que luego me referiré, en la cual un agustino, Diego de Zúñiga, defiende las tesis copernicanas. Es cierto que por razones teológicas, pero ahí está. Es cierto que posteriormente el libro de Zúñiga fue condenado, pero se enseñaba. Gómez de Céspedes va a hacer una de las mejores tablas copernicanas de la época, usando el sistema de Copérnico. Pero más cosas. En la Casa de la Contratación estaba el Padrón Real. El Padrón Real era el mapa que con las determinadas, cuando un navegante español volvía de América, tenía que informar. Esos informes, esas relaciones, las relaciones geográficas, permitían, como si dijéramos, ese teorema que era el mapa extendido en la mesa, irlo perfeccionando, irlo continuamente enganando con lo que se iba sabiendo de las diversas zonas del mundo. Pues bien, eso es un fruto de España. Por dar más datos, el famoso libro en el cual Bacon, el canciller Bacon, piensa y alumbra la nueva ciencia, que es la Gran Restauración, en ese libro la portada son 2 columnas de Hércules. Esa portada la toma el canciller Bacon de un libro de García de Céspedes publicado unos años antes. El libro de García de Céspedes se llama Regimiento de Navegación y en él aparece en la portada las columnas de Hércules y unos barcos con bandera española que están navegando más allá. Esa portada la toma Bacon como un calco para la Gran Restauración, su gran obra donde profetiza el advenimiento de la nueva ciencia. La conexión no puede ser causal, no puede ser casual, perdón. Más cosas, como también se ha señalado, los modelos de informes que usa la Casa de Contratación van a servir de modelo para luego la Royal Society, de que los diversos investigadores que están conectados con la institución informen de los nuevos avances que van consiguiendo. Fíjense, generalmente los filósofos anglosajones suelen tomar como modelo de la nueva ciencia los cuadros de Vermeer. El cuadro del astrónomo y el geógrafo, que por cierto estuvo hace poco en Bilbao, en una exposición allí que se organizó de Vermeer. Si uno describe lo que está viendo allí en ese cuadro, lo que se está describiendo es lo mismo que hacía un cosmógrafo hispano del siglo XVI. El lugar de trabajo del cosmógrafo real era principalmente su propia casa. Una amplia mesa ocupaba gran parte de una estancia no muy grande, bien iluminada por la luz que entraba por un gran ventanal. Sobre la mesa, varios mapas y cartas de marear abiertos y extendidos al lado de otros enrollados. Casi en el centro, los útiles de dibujo compartían lugar con diversos instrumentos matemáticos, como compases, reglas y planisferios. Al lado, un par de relojes de arena de distinto tamaño, una aguja imantada y una piedra para cebar. Unos anaqueles en las paredes almacenan distintos astrolabios, niveles y ballestillas, y algunos, pocos, volúmenes, casi todos manuscritos, contratados sobre la esfera, unos elementos de Euclides, unas tablas de efemérides y los regimientos de navegación más conocidos. En el suelo, casi impidiendo el paso, reposaban 2 o 3 globos terrestres y celestes, un par de cuadrantes y una esfera armilar. Eso, que es lo que se ve en el cuadro de Vermeer, es lo mismo que estaban haciendo los cosmógrafos hispanos. Velázquez también va a representar la profesión en un cuadro que se llama El Geógrafo, el cual no está en España, está en el Museo de Rouen, en Francia. Y esta conexión de la cosmografía y de las matemáticas con la arquitectura también tiene
cuando esas matemáticas se componen no ya con el mundo terrestre, generando teoremas como son los mapas extendidos sobre una mesa de 2 dimensiones, sino se componen con el mundo celeste, van a dar teoremas como son las tablas de efemérides, es decir, las tablas de las posiciones de los planetas, muy importantes. Incluso la reforma del calendario. En la reforma del calendario juliano, para adecuar el año terrestre con el año solar, se cuenta con el claustro de la Universidad de Salamanca, y entre los matemáticos que van a ayudar a Keavio, que es el Euclides del siglo XVI, por así decirlo, está Pedro Chacón, y también pues estarán pues otros escolásticos españoles que van a ayudar en este tipo de cambios. De Jerónimo de Muñoz se habló mucho ayer, comentando que en cierto modo, bajo la protección de Felipe II, que era el que le pagaba los libros, fue el primero en señalar el carácter corruptivo de los cielos, señalando que esa nueva estrella que había aparecido en 1572 no era un mero fenómeno atmosférico, sino que era pues, efectivamente una nueva estrella. De hecho, existe una carta de Beal en la cual escribe a Jerónimo Muñoz reconociendo que, en efecto, tiene razón en su teoría. Fíjense, el copernicanismo estaba muy extendido y asimilado en la España del XVI. Sin embargo, es cierto, en la España del XVII Felipe IV no sería el rey Sol, sería el rey planeta, porque los cortesanos giraban en torno a él como los planetas en torno a la Tierra. No será el rey Sol, que marca un poco como si hiciéramos el antagonismo con Francia. Copérnico, ya les he comentado que tiene una presencia importante en España, sobre todo en la Universidad de Salamanca. Un detalle, en el descubrimiento de las Filipinas tiene una gran importancia, bueno, más que en el descubrimiento de las Filipinas, en el tornaviaje, que Martín de Rada, uno de los frailes que acompañaba a Urdaneta, era un conocido cosmógrafo y matemático, y lo que algunos de sus trabajos eran unas tablas renovadas a la luz de los trabajos de Copérnico. Señalar que las obras de Copérnico, como las de Galileo, nunca estuvieron en el índice de libros prohibidos de la Inquisición española. Es cierto que la razón no es porque aquí hubiese una mayor amplitud, sino que era una razón curiosa, y es que en el mismo índice italiano en el cual se prohíben las obras de Copérnico, se prohibía una obra denominada Noticia de la Iglesia, publicada por el jurista italiano Pirro, en Palermo en 1630. En esta obra Pirro defendía los derechos de regalía del rey español frente a los del Papa en Italia. La Inquisición española no quiso condenar ese libro porque, claro, lo veía como una magnífica forma de servir de contrapeso a la Iglesia española a la Iglesia romana en un momento en el cual el Papa pues, era aliado, ya sabemos, de quién, de Francia. Y entonces, por esta razón, nunca van a estar en el índice, aunque posteriormente, es cierto, el copernicanismo tuvo que ser defendido únicamente como hipótesis, incluso en tiempos de Jorge Juan, cuando Jorge Juan publique junto con Ulloa sus observaciones astronómicas y físicas, tiene que decir, ya en el siglo XVIII, tiene que decir que defiende el sistema copernicano a modo de hipótesis. De todas formas, tomar la referencia de la asimilación de Copérnico como medida para servir de quiénes son los adelantados y quiénes son los atrasados es una muy mala idea. Por una razón, uno de los primeros que abraza el copernicanismo es Tomás Dijes, y lo hace por razones cabalísticas. Es decir, ¿cómo puede servir de medida del avance de la ciencia inglesa que un sujeto tome y adopte el sistema copernicano basándose en razones teológicas? Eso no tiene ningún mérito. En 1630, cuando en Salamanca todavía se seguía enseñando a Copérnico, hay que decir que Bacon, el padre Mersenne, Gassendi o Pascal todavía no eran copernicanos convencidos en 1630. Y si hubo conversión, en el caso, por ejemplo, de Mersenne, en el caso de los otros es más dudoso, fue posterior. Como para acabar este recorrido panorámico de esta primera época, junto a esta composición de la matemática con el mundo terrestre y con el mundo celeste, hay que señalar paralelamente la otra gran tradición que va a surgir posteriormente en el siglo XVII, que son, por un lado, los historiadores de las ciencias van a hablar de las ciencias matemáticas y por otro lado de las ciencias experimentales. Bueno, las protociencias experimentales
en las cuales va a hacer aportaciones la monarquía hispánica, van a ser fundamentalmente esas ciencias descriptivas ligadas a la historia natural, a la botánica, etcétera, etcétera. Allí hay que señalar que en los viajes de naturalistas hispanos a América, simplemente, pues aparte de los de Gonzalo Fernández de Oviedo, cuya obra El Padre de las Casas intrigó para evitar su publicación, por cierto, las de Bernardino de Sahagún, con su Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Francisco Hernández, que era el médico de Felipe II, y por cierto, cuyos trabajos sobre la flora de la Nueva España serán publicadas por la Academia de los Linces, a la que pertenece Galileo. Es decir, la Academia de los Linces, que será, como si dijéramos, la primera institución en el sentido de club científico que va a surgir en el siglo XVII, en el siglo posterior, como separado de la universidad, va a publicar cosas de Francisco Hernández, a modo resumido, es cierto. Y también, por supuesto, hay que citar la obra de José de Acosta, del padre Acosta, su Historia Natural y Moral de las Indias, donde Humboldt, a la cita que les he comentado antes, señala que es donde mejor se encuentra ahí la física del globo, es decir, el estudio de las condiciones, por ejemplo, de la altura con la temperatura y con los modos de vida, etcétera, etcétera. De hecho, el padre Acosta fue considerado, por ejemplo, por el padre Feijóo como el Plinio del Nuevo Mundo. Fíjense, si uno tiene que echar un vistazo entonces a la ciencia española y la técnica del siglo XVI, yo creo que lo que habría que decir es que no solamente hubo, sino que fue de las más potentes de toda Europa. De hecho, es muy posible que las demás naciones envidiasen la propia ciencia hispana en esa época. Es decir, que durante el siglo XVI España está sentando las bases de lo que va a ser la revolución científica. Ahora bien, es cierto, entramos en una segunda etapa. La segunda etapa que he denominado ciencia y decadencia, y que las dos fechas que he elegido son 1598 y 1687. 1687, ¿por qué? Curiosamente es la fecha de publicación de los Principia de Newton, pero yo no la he elegido por eso, la he elegido porque es la fecha en la que se va a publicar la Carta Filosófico-Médica de Juan de Caboyada, que se ha tomado como el manifiesto del resurgir de la ciencia española. Me interesa señalar que esa carta, que se publica en 1687, es durante el reinado de Carlos II. Es decir, es un mito que España recuperase ese tiempo perdido, como si dijéramos, gracias a los Borbones. No. A finales del reinado de Carlos II, donde ya empieza a haber índices económicos positivos, España empieza a recuperar y a asimilar la nueva ciencia que, cierto, no se había hecho allí durante ese siglo, gran parte. El cuadro que he elegido es La Vista, de Rubens. Bueno, Rubens con la ayuda de Goering. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo allí, como si dijéramos, la explosión instrumentalista. Una gran cantidad de instrumentos que van a aparecer ligados a la nueva ciencia en esa época. Simplemente, fíjense, tienen en primer plano un telescopio, a la derecha, abajo a la derecha. A la izquierda, sobre una mesa, compases. El primer compás, que aparece como un semicírculo, es el compás de Galileo. Apoyado sobre la mesa ven ustedes una especie de vara de madera, eso es la ballestilla, o vara de Jacob, que usaban los navegantes españoles para medir distancias a la costa en los barcos. Arriba van a ver ustedes una esfera celeste, hay lupas, hay relojes solares, es decir, hay una cantidad de instrumentos científicos en este cuadro que Felipe IV encarga también para decorar la Torre de la Parada, tremendo. Un detalle, ya se comentó que el telescopio no es un invento galileano, sino que hay una gran importancia de lo que pudo significar esa especie de instrumento, que no se sabe muy bien cómo era, que construyen los hermanos Roget en Cataluña a finales del siglo. También habría que citar, por supuesto, el que construyen en Holanda, Hans Lippershey, y que es posiblemente el que copia Galileo. Lo que sucede es que la gran idea de Galileo, pues se puede decir que es que en vez de usarlo para mirar a la vecina, lo usa para mirar a las estrellas. Es decir, curiosamente yo creo que la gran aportación de Galileo, aparte por supuesto del pulido, unas mejoras, es girarlos, es la gran aportación de Galileo. Por cierto, la primera representación de un telescopio en una pintura es de José de Rivera, el Españoleto. Es el cuadro que se llama La Vista,
que ha estado en el Museo del Prado hace poco, coincidiendo con una exposición. Pertenece al Museo Franz Mayer de México. Ese cuadro, Rivera Joven, parte enseguida de Valencia a Roma, y en las fechas de 1612 y 1616 se codea con Galileo. Galileo pertenecía también a la Academia de Artistas de Roma y conoce a Galileo. Y lo que pinta en el cuadro de la vista es a un hombre con una nariz ganchuda, que quiere hacer referencia a que nariz ganchuda y gestos y unos ojos saltones, como que la vista que tiene capacidad para mirar, con un telescopio en las manos. Ese telescopio que está pintando es el que regala Galileo al Papa en esas fechas. Y es la primera representación, por lo menos hasta donde yo alcanzo a saber, de un telescopio en la pintura, hecha por un español. Interesa también señalar, pues que, ya que estamos con Galileo, he señalado la conexión de Galileo con Domingo de Soto en la formulación de la ley de caída de los gases, es decir, que hay una influencia de la ciencia española del siglo anterior en los que son los fundamentos de la mecánica, pero también que, por ejemplo, Galileo va a concurrir y en algún momento, si no hubiera tenido obligaciones pues, con los duques de Florencia, es muy posible que hubiese aceptado un puesto que se le ofreció para venir a España a trabajar. El método que propone Galileo para medir la longitud, a partir de un concurso que sacó a la luz Felipe III, porque uno de los grandes problemas de España era, pues, primero, delimitar los límites con el Tratado de Tordesillas con Portugal y fijarlos de una vez por todas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Eso requería medir la longitud, no por estima, como se hace habitualmente, sino con métodos fiables. Los cronómetros marinos son muy posteriores. ¿Qué métodos usaban? Las tablas lunares eran muy imprecisas, incluso hasta con Newton posteriormente. Galileo se le ocurre, ya digo, usar los satélites de Júpiter para medir la longitud, con unas buenas tablas. El problema es que en alta mar uno no puede ponerse a observar con la suficiente precisión las lunas de Júpiter por el movimiento. De hecho, uno de los instrumentos que más va a mejorar la navegación en el siglo XVIII va a ser el sextante. El astrolabio que usaban los españoles para medir no la longitud, que simplemente se estimaba, sino la latitud, el astrolabio toma dos referencias. Una es la estrella a la que se está mirando y la otra es el propio observador. Un observador que se está moviendo. Eso hace que las medidas fallen. El sextante, con el juego de espejos que tiene, no es una referencia exterior y la interna, sino que son dos referencias exteriores. Y eso es lo que hace que el sextante suponga en el siglo XVIII un avance brutal con respecto al astrolabio. Interesa señalar, ya digo, que Galileo, por cierto, cuyas obras en parte en el libro del Mensajero Sideral van a ser traducidas al español por Daza y Valdés y publicadas, señalando todo lo de las fases de Venus, va a ser publicado en español en Sevilla, pues en el libro Uso de los anteojos de 1623 de Benito Daza Valdés. Pero la coyuntura sociopolítica de decadencia, a mi juicio, va a explicar que esa ciencia hispana que había tenido un gran auge durante el XVI no mantenga ese nivel de desarrollo o ritmo. Es complicado, este es un tema ciertamente que hay muchos factores y variables en juego y cuesta delimitar cuáles pudieron afectar o no. Yo creo que sí que afectaron. Pero claro, la crítica que uno puede hacer es, pero si fue el siglo de oro, que es la crítica de Menéndez Pelayo. Ahí lo único que uno hace, ¿cómo es posible que si es el siglo de oro de la pintura y de las artes, no al mismo tiempo eso no tuviese un paralelo en la ciencia? Bueno, yo creo que la capacidad expansiva de España durante el siglo XVI alcanza su máximo. Es decir, eso puede hacer que el acicate que había sido durante el XVI, el motor, pues bajase de revoluciones. Eso es lo primero. Y aparte, la coyuntura económica de esa decadencia puede hacer que unos fondos que son finitos no encuentren pues, la misma financiación para otras actividades lejanas a la pintura. ¿Quiere eso decir, la pintura, el arte, etcétera? ¿Quiere eso decir que es que no había genios para científicos o que había algún tipo de problema biológico en los españoles para hacer ciencia durante el siglo XVII? No, lo que sucede es que yo creo que el número de genios, o sea, las explicaciones que uno debe dar del siglo XVII español no son biológicas, sino que son sociales. ¿En qué sentido? No es que no hubiera genios científicos, sino el número de genios que nacen en cualquier país viene a ser prácticamente igual, similar, incluso suponiendo que tenga algún sentido hablar de genio.
lo que sucede es que la impronta social, los vectores, lo que los orienta hacia una actividad u otra. En el siglo XVI bien pudo orientarles hacia el auge imperial, hacia la expansión. En el siglo XVII, posiblemente esos individuos más sobresalientes pues se vieron ligados a una fuente de fondos como eran los reyes, que a donde había dinero pues para la construcción del Palacio del Buen Retiro, etcétera, etcétera. Y eso pudo tener ahí un peso, pues el hecho de que haya un Velázquez, un Murillo, un Zurbarán, etcétera, etcétera, pero no haya figuras parecidas en las otras ramas. Sin embargo, por ejemplo, la Academia de Matemáticas se ve inserta en el Colegio Imperial de los Jesuitas y allí va a mantenerse, sí, pero va a mantenerse ya no con matemáticos españoles, sino con jesuitas que se van a traer de fuera, Claudio Ricardo, que recuerde, y alguno más, que van a venir aquí y van a impartir lecciones. Aparte, estos comprarán instrumentos fuera, instrumentos que a día de hoy están conservados, pues la mitad en el Museo del Instituto San Isidro y la otra mitad en el Museo de Ciencia y Tecnología, y de hecho llevan el nombre de estos jesuitas del siglo XVII español, foráneos. Esto va a hacer, ya digo, que lo que es en la península el interés científico decaiga por estas cuestiones socioeconómicas. Sin embargo, hay que decir que en América, ni mucho menos. En América, en la fundación temprana de universidades, simplemente en Santo Domingo en 1538, la Nueva España en 1551, en Perú también en 1551, va a hacer que se establezcan también cátedras de cosmografía, y de igual manera que había cosmógrafos mayores en la Casa de la Contratación, va a haber cosmógrafos mayores en la Nueva España y cosmógrafos mayores en el Perú. Y va a haber una gran cantidad de científicos que van a ir apareciendo en América, pues desde Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco Ruiz Lozano, Fray Diego Rodríguez, etcétera, etcétera. Y grandes obras tecnológicas como, por ejemplo, el desagüe del Valle de México en 1637, una obra hidráulica que marca sin duda un punto álgido de lo que podríamos llamar la ciencia y la técnica novohispanas. Con esto llegamos a esa fecha de 1687, a esa tercera etapa con la que he intentado recoger estos 3 siglos. Esa tercera etapa, que abarca más de un siglo, es la que yo he englobado bajo el enunciado titular de La ciencia española ilustrada, 1687-1808. ¿Qué imagen he seleccionado? He seleccionado un cuadro de Jean Ranc, que era el pintor francés que se trae Felipe V, de Carlos III estudiando botánica. Carlos III niño estudiando botánica. Y fíjense, ahí está rodeado también de plantas y de un animal exótico pues traído de América, en la cual el rey pues aparece allí demostrando su interés por este tipo de actividades. A mi juicio, este cuadro simboliza muy bien ese resurgir ilustrado y borbónico del siglo XVIII. Ahora bien, no caigamos en ese mito borbónico y francés que se les ha proyectado sobre la historia de España. ¿Cuándo empieza a volver a ser impulsado los estudios científicos en España? Pues a partir, ya digo, de la publicación en 1687, la misma fecha de la publicación de los Principia, de la carta filosófico, médico y química de Juan de Cabrera. Este médico, que recibía el nombre como sus colegas de novatores. Los novatores era un término despectivo que usaban pues, desde las universidades para desprestigiar a esa serie de personas interesadas en una serie de actividades científicas que estaban imitando lo que había pasado unos 50 años antes en Italia, reunirse en pequeñas tertulias y grupos ajenos a la universidad, compartiendo allí investigaciones. ¿Quiénes se pueden citar en ellos? Bueno, aparte de estos novatores, incluyen personajes ya más mayores de edad, como son Juan de Caramuel, y también ligado al Colegio Imperial de los Jesuitas, el padre Zaragoza. El padre Zaragoza, que en sus grandes aportaciones destaca en matemáticas, anticipa un teorema matemático que se conoce, sin embargo, como relaciones geométricas de Ceva, pero que ya aparece formulado en una obra del padre Zaragoza.
Y el padre Zaragoza pasa también por ser supuestamente copernicano, puesto que en uno de sus libros más famosos, titulado Esfera en Común, Celesti Terráquea, de 1675, entre ellos un curioso matemático también que se llama Tomás Vicente Tosca. Este Tomás Vicente Tosca va a escribir un compendio en 1700 y muy poco, que va a conocer ediciones en francés, en alemán y en inglés, y se va a usar en muchísimas universidades para enseñar las matemáticas de la época, entre ellos el cálculo de fusiones y el cálculo del aire. Es curioso que este compendio en España no conocía mucho éxito, fue traducido y usado como libro de texto en matemáticas en muchísimas universidades. También fue traducido al italiano. Y también pues está, por ejemplo, los trabajos de Antonio Hugo de Homeric, cuyo análisis geométrico de 1689 lo tenía el mismo Newton y fue alabado tremendamente por Newton. O los trabajos del microscopista Crisóstomo Martínez. Es decir, hay una serie de figuras que van a ir surgiendo junto a estas nuevas instituciones puntuales, de tertulias, etcétera, que van a ir surgiendo durante la segunda parte del reinado de Carlos II. Bueno, busquemos las raíces socioeconómicas y políticas. Don Juan José de Austria. Don Juan José de Austria, ya saben, el hijo de Felipe IV con la Calderona, que sirvió de valido durante mucho tiempo a Carlos II, estudió en el Colegio Imperial y uno de sus profesores le transmitió el interés por la nueva ciencia. El profesor y preceptor fue, junto con Claudio Ricardo, que era el jesuita venido del extranjero, otro jesuita que trabajó allí en la cátedra de matemáticas, Juan Carlos de la Fay, que fue el que le transmite este interés. Y don Juan José de Austria va a empezar a esas instituciones prácticamente ocasionales y esporádicas de los novatores que tengan su contrapartida real, es decir, permitir fundarlas desde el punto de vista del Estado. Bien, ¿cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es la que se funda gracias a la insistencia de Juan de Cabrera en su carta filosófica, que es la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, 1700. Paralelamente se van a fundar, por ejemplo, en Bruselas, la Academia de Matemáticas de Bruselas, pues sume, y de hecho se puede ver en su página web, de que su antecedente está en la Academia Militar y de Matemáticas que fundan los españoles a finales del siglo XVII. En 1688-89, los ingenieros militares españoles que están ahí destinados fundan en Bruselas una academia de matemáticas. Esa academia pervivirá hasta 1713, que es el momento en el cual España pierde esas posesiones. Entonces se cierra. 20 años después se va a volver a abrir. La abrirán los propios habitantes de allí, ya alejados de la influencia hispana. Pero curiosamente la van a abrir sintiéndose herederos de la tradición española. Es curioso que el modelo de esa academia de luego ingenieros militares de Bruselas será copiado por la Real Escuela de Ingenieros Militares de Messiers, que es la que va a formar a los grandes ingenieros militares de la Revolución Francesa, donde es curioso, ejercería pues, el que fue ministro de Marina, el que firma, que eso poca gente lo sabe, que el que firma como jefe del gobierno en funciones la ejecución de Luis XVI en la Revolución Francesa es el matemático Gaspard Monge. Es él el que la firma. Era ministro de Marina, trabajaba en la Escuela de Ingenieros y firma como jefe del gobierno en funciones esa decapitación. Por cierto, un Monge cuyo se dio a conocer con un problema que no parecería de ciencia, que era el problema de la desenfilada, que consistía en, dada una fortificación que queremos proteger de los disparos enemigos, qué clase de muros hay que construir delante para que se tape. Él aplica la geometría descriptiva a eso y consigue dar una demostración. Y eso le da el puesto de profesor. Pero fíjense, un problema totalmente conectado con necesidades prácticas, el problema de la desenfilada. Bien, con la llegada de los Borbones, este impulso que ya había empezado con los últimos años del reinado de Carlos II va a seguir hacia arriba. La Real Escuela de Matemáticas de Barcelona, fundada en 1710 por José Casari. La Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, 1717, donde posteriormente Jorge Juan, en 1752, montaría
el primer observatorio astronómico, bueno, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, etcétera, etcétera. A lo largo del siglo los Borbones van a ir construyendo una serie de instituciones que van a permitir el desarrollo científico y eso nunca se debe olvidar, que hay que permitir alcanzar el gran nivel al que rozó la ciencia española ilustrada. Ejemplos más, pues el Colegio de Artillería de Segovia, donde Luis Prus formularía la ley de las proporciones definidas, una ley que va a servir de base a la química moderna. Por cierto, un Prus, es curioso cómo funciona la leyenda negra. Se suele decir en muchos libros de texto que vino a España huyendo de la Revolución Francesa. Bien, yo cogí las fechas y resulta que trabaja para la Sociedad de Amigos, Sociedad Vascongada de Amigos del país español. Claro. Curiosamente, empieza a trabajar con eso en la década de los 70. Yo decía, caramba, si todavía no había revolución. ¿Y cuándo viene al Real Colegio de Artillería de Segovia? 1781. Y yo decía, caramba, yo juraría que la Revolución Francesa es del 89. Es decir, que eso es mentira. Y informándome más, ¿cómo viene Prus a España? El conde de Aranda, embajador en París, va a Lavoisier, por cierto, jefe de los recaudadores de impuestos, y al mismo tiempo del Arsenal de París, encargado de la pólvora y del salitre. De nuevo, el teoreticismo aquí falla absolutamente. Y le dice, ¿qué químico nos podemos llevar a España? Y le recomiendan al joven Luis Prus. Y Prus se viene a España. Luego tuvo un problema con el obispo de Segovia, porque parece que Luis Prus no iba suficientemente a misa. Y se tiene que venir a Madrid. Pero bueno, se desmantela el laboratorio en Segovia, se trae a Madrid y está trabajando en la cercanía del jardín botánico. Ningún tipo de dificultad. Entonces, es interesante esto. Por cierto, cuando alguna vez a un historiador le plantearon esto, me dice, ya, pero es que ya estaba percibiendo lo inminente de la Revolución Francesa. En fin, pues es curioso, pero esa fue la respuesta que se me dio. Bien, es decir, fíjense la fundación tan tremenda de instituciones que va a haber. Al mismo tiempo, una cosa que comentábamos ayer, la labor divulgadora del Voltaire español, ese Voltaire español que va a ser el padre Feijóo. Newton publica los Principia en 1687. Uno tiene la idea de que se publican los Principia y de repente ya todo el mundo es newtoniano, excepto en España. En España somos irredentos y no se aceptan las teorías newtonianas. Bueno, las teorías newtonianas se aceptan muy rápidamente en Inglaterra, pero que traspasen las fronteras de las islas y pasen al continente costó casi un siglo. Es decir, en Francia, los cartesianos, no se olvide cuál era la nacionalidad de Descartes, eran mayoría. Y hasta que no se solventa la polémica de la figura de la Tierra, de la que ahora me referiré porque ahí vuelve a entrar España, no se va asumiendo la teoría newtoniana de la gravedad frente a la teoría cartesiana de los vórtices. Uno de las que hace más porque se empiece a admitir es Voltaire con sus cartas filosóficas. Ayer miramos que las cartas filosóficas de Voltaire son de 1728. El Teatro Crítico Universal, primer tomo, es de 1730, es decir, la popularización de Newton, que también hace el padre Feijóo, es prácticamente a las mismas fechas que Voltaire, con lo cual no hay un sistemático atraso. Otra cosa es, claro está, que, y ya me referiré, que la obra de Newton en España fuese asimilada y trabajada con suficientes recursos, lo cual ahora voy a matizar qué es lo que falló. Interesa señalar, ¿cuándo se acepta entonces la teoría de Newton en Francia? Los cartesianos pensaban que la Tierra tenía figura de melón, es decir, achatada por el ecuador y estirada por los polos. Newton había predicho que un cuerpo en movimiento sometido a la fuerza de la gravedad está al revés, tiene forma de sandía, achatado por los polos y más engrosado por el ecuador. Se organizan dos expediciones, una a Laponia por el Maupertuis y Queiroz, y otra al Virreinato del Perú. La organizan Luis Godín, que por cierto, este astrónomo, para ganarse la vida mientras estuvo en el Perú, decide ocupar la cátedra de cosmografía de la Universidad de Lima. Es decir, había cátedra de cosmografía en Lima y asume allí el puesto de profesor. Y bueno, Charles de la Condamine, que es el otro que la acompaña, y dos jóvenes guardiamarinas españoles, Jorge Juan y Antonio Ulloa, que acompañan a la expedición. ¿Y dónde van a formarse? Y van a ser quizás las dos grandes figuras newtonianas de la España ilustrada.
Bien, estos personajes que allí hacen las mediciones, los habitantes novohispanos les llamaban los caballeros del punto fijo, porque siempre les veían pertrechados con extraños instrumentos mirando a lo lejos. Entonces de ahí quedó como que eran los caballeros del punto fijo. Bien, al volver, por cierto, Antonio de Ulloa sería nombrado miembro de la Royal Society, Jorge Juan de la Academia de Ciencias de París, y van a empezar a publicar una cantidad de trabajos importantísimos. Observaciones astronómicas y físicas de los reinos del Perú, de las cuales se deduce la figura y magnitud de la Tierra. Relación histórica de viaje a la América Meridional. Y el gran libro de Jorge Juan, El examen marítimo, de 1771. Un libro que fue considerado en la época mucho mejor que el de Euler. Euler, el gran matemático que pasa por ser el gran matemático abstracto, la mayoría de sus obras son obras prácticas ligadas a la construcción de fuentes. Por cierto, la construcción de fuentes, contaré, Euler, que tuvo problemas en los ojos y acabó ciego, estaba en la corte de Federico II, en Prusia. Y, bueno, como anécdota contaré que Federico II, pues, que era muy ilustrado, no le gustaba ese matemático suizo, que era encima católico beato y tenía la fe del carbonero. Y cuando por fin consigue mandarle a San Petersburgo a Euler y lo cambia por Lagrange, dice, qué bien, me he quitado un matemático tuerto y he ganado uno con dos ojos. El caso es que a Euler le manda que construya fuentes, etc. Y Euler diseña las fuentes del Palacio de Sanssouci, que está, pues, al sur de Berlín, si no recuerdo mal. Estas fuentes las diseña Euler y son un auténtico fracaso. Y hay una carta muy graciosa de Federico II a Voltaire diciéndole vanidad de vanidades la geometría. Y entonces hace ahí la crítica, ¿no? Pero Euler en San Petersburgo va a seguir escribiendo continuamente sobre cuestiones de construcción de barcos, de hidráulica, etcétera, etcétera. Es decir, que no se puede separar nunca las producciones en aquella época entre matemáticos puros y aplicados. Estaban íntimamente ligadas. Pues bien, el examen marítimo de Jorge Juan supera al de Euler y va a ser el que se traduzca a diversos idiomas y sea muy usado en las escuelas de marinos de la época. Simplemente, junto a la expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, como segundos, es cierto, a América, van a surgir las expediciones ilustradas, intentando no solamente hacer ciencia de lo que es la parte de la península, sino también América. ¿Qué expediciones ilustradas se pueden citar? Pues la de Ruiz y Pavón, fundamentalmente botánica, al Perú, la de José Celestino Mutis, también un copernicano, a la Nueva Granada, donde lo que va a hacer es, como si dijéramos, linealizar, en el sentido de aplicar las clasificaciones de Linneo a la flora y la fauna de la Nueva Granada. Y de hecho Linneo, que se carteaba con él, le dará su nombre a una planta, la mutisia, que se llama en honor a José Celestino Mutis. Las expediciones también de Martín Sessé para mandar pues flora y fauna al Jardín Botánico de Madrid, que se acaba de fundar, y quizás la de Félix de Azara con el Río de la Plata, y cuyas observaciones tendrán gran influencia en Darwin, como el propio Darwin reconocerá. Quizás la más interesante, pues una de las últimas, es la de Alejandro Malaspina. Malaspina, junto con José de Bustamante y Guerra, darán una vuelta al mundo, una vez más, durante el siglo XVIII, con dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida, e irán realizando continuamente trabajos matemáticos, cosmográficos, cartográficos, astronómicos, de flora y fauna. Y si uno ve, por ejemplo, las láminas que se enviaron de la expedición, aquellos son auténticos teoremas científicos, es decir, donde aparece la planta dibujada, la semilla recogida en un sobre debajo, al lado una hoja pegada, arriba la clasificación y detrás las posibles dudas que haya. Esa lámina es un teorema científico. Interesa señalar, ya digo, que la expedición Malaspina va a hacer una gran serie de aportaciones. También, pues en la época, de nuevo, habría que señalar las aportaciones de los hermanos Eluyar, que viajarán a las minas de México y a las minas de Perú para mejorar los sistemas de extracción de la plata, y que son famosos por haber descubierto y aislado el wolframio. Es decir, la ciencia española ilustrada durante aquella época va a gozar a una grandísima altura. También se podría citar, pues, una de las primeras expediciones filantrópicas, que es la de Balmis, que se tratará de, quizás curiosamente, en una época en la cual parece que el reinado de Carlos IV marcaba el final de todo, pero si se fue capaz
de organizar en 1802 una expedición para vacunar a todos los habitantes hispanos del imperio de la viruela y así erradicarla. Balmis dará la vuelta al mundo vacunando a los diversos pues, virreinatos españoles. Por cierto, ¿cómo resolvieron el problema de transmitir el principio de la vacuna activo? Pues cogieron en La Coruña a 23 mozalbetes huérfanos, se la inyectaron al principio y en ellos pues lo iban llevando y así pudieron transportarla, porque de otra forma en el viaje pues seguramente se hubiera perdido. Es decir, interesa señalar, ya digo, el gran papel que hay, bueno, y un último detalle, y es que la corona española va a fundar la arqueología como ciencia. El descubrimiento de Pompeya y Herculano se realiza bajo el mandato de Carlos III, rey de Nápoles. En la Real Academia de San Carlos, en México, que va a fundar Carlos III, aparece algo que es tremendamente novedoso, y es que al lado de réplicas del Laoconte, del Apolo de Belvedere, van a aparecer esculturas amerindias. Es decir, la idea era en la Real Academia de San Carlos de México que hubiese una confrontación entre las dos culturas, que se estaban asumiendo como que eran el bagaje que estaba ahí. Y las primeras leyes de protección del patrimonio histórico las dictará Godoy. Es decir, existe ahí una ciencia ilustrada que rozó un gran nivel, aunque pocas veces se perciba. Finalmente, la ciencia también empezará a popularizarse. La mejor forma de popularizarla será las ascensiones en globo. Luis Pius organizará globos no tripulados en el Escorial y en Segovia organizará. La primera tripulada, pues será, una de las primeras con los nuevos globos que inventan los hermanos Montgolfier y que se prueban en 1783 en Francia, es la que al año después, copiando el mismo sistema de globos, va a organizar un ingeniero, Agustín de Betancourt, en los jardines del Palacio de Aranjuez. Está el famoso cuadro de Carnicero que muestra pues esa ascensión. Todo esto no se puede comprender si al mismo tiempo no se da cuenta de los grandes estadistas que rodearon a los reyes borbones, pues desde Floridablanca, Campomanes, Jovellanos, etcétera, que tenían una gran concepción por las ciencias útiles, que se decía. Bien, con esto llego a lo que es la conclusión de la conferencia. Una conclusión que quizás se puede señalar con que la ciencia española ha sufrido un proceso de guardianización. Es cierto, en vano puede pretender enmascararse el distanciamiento de España del curso central en el cual se constituye la ciencia moderna en el siglo XVII. Dicho esto, hay que reconocer dos cosas. La primera, que las bases fueron sentadas durante el siglo XVI por el Imperio Hispánico, así hay que decirlo, y que durante el siglo XVIII hubo una labor tremendamente importante de asimilación de lo que se había hecho y de nuevas aportaciones. Quizás, ¿por qué durante el siglo XVII no hubo? Bueno, pues Forner, en su oración apologética, dice una cosa que a mí me parece que es una idea acertada. Dice: no hemos tenido un Cartesio o un Newton, pero hemos tenido justísimos legisladores y excelentes filósofos prácticos. Él está pensando en Vitoria, Suárez, Sepúlveda, Mariana, Calderón, que también marca el nacimiento de la modernidad. Bien, es decir, la impronta social, lo que decía antes, el hecho no es que en España no hubiera personas preparadas, es que posiblemente los vectores que durante el siglo XVI apuntaban a una serie de actividades relacionadas con las protociencias posteriores, y siempre estoy, ya digo, mirándolo con anteojos actuales, pues en el XVII cambiaron de sentido. Las razones, ya he apuntado algunas. Algún autor, como José Manuel Sánchez Ron, dice que las ciencias españolas tuvieron siempre un talante demasiado aplicado. Claro, eso es lo que dice más de Sánchez Ron que de las ciencias españolas, en el sentido de que lo que está diciendo es que está mirando la ciencia hispana del siglo XVI con ojos actuales, está intentando encontrar pues fórmulas, ecuaciones y teoremas como actualmente tenemos. Si uno cambia esa filosofía o teoría de la ciencia y adquiere una visión más amplia en la cual los componentes teóricos siempre tienen que estar trabados con una serie de materiales que se están trabajando continuamente y sobre todo por las manos,
pues lo que ve es que, pues efectivamente, eran teoremas. Lo que he dicho, una lámina de botánica o un mapa, es un teorema tan científico en el siglo XVI como puede ser hoy pues una ecuación. El factor fundamental, a mi juicio, sigue siendo el factor económico, ¿no? Hay que decir que el gran esfuerzo que se realizó, por cierto, un factor económico que yo no lo conectaría con el factor inquisitorial ni con la ley negra. Ya he señalado que los libros de Copérnico no estuvieron en el índice. Es cierto, tuvo que haber la Inquisición pudo ser un freno, pero ni mucho menos yo creo que, en mi opinión, tan grande como muchas veces se suele admitir. Hombre, estando en Cuenca voy a acordarse de Diego Zapata, quizás que pareció uno de los novatores que acaba preso en las cárceles de Cuenca y al que Goya dedicará posteriormente un grabado, etc. Interesa señalar que, por ejemplo, los jesuitas, muy instalados en España, formaron una red científica que permitió la entrada y también la difusión de muchas de las cosas que circulasen, materiales y trabajos desde Europa. Y, pues lo que dice Feijóo, que los tratados físicos de Boyle o Newton, por más herejes que fuesen, no estaban prohibidos. Lo que estaban prohibidos eran sus obras teológicas. En cualquier caso, es cierto que esta coyuntura que yo amplio en factores políticos y económicos, hizo que España no pudiese recibir ni contribuir al empuje de esa ciencia nueva durante el siglo XVII. Es decir, cuando digo ese empuje me refiero a la transformación de la cosmografía en mecánica, la transformación también de la protoquímica de los ensayadores en química, la transformación de la geometría de herencia euclidea en el álgebra y el cálculo infinitesimal, o por último de una medicina anatómica en una medicina fisiológica y conectada con la biología microscópica. Es decir, esas transformaciones pues hubieron de hacerse en España ya comenzado el siglo XVIII. Nunca se encarece lo suficiente el gran nivel que tuvo la ciencia española ilustrada, pero es que la Guerra de la Independencia supuso un final tremendamente abrupto. Por ejemplo, en Madrid, lo que se llamó la Colina de las Ciencias, formada por el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el edificio proyectado por Juan de Villanueva para acoger la Academia de Ciencias y el Gabinete de Máquinas y los laboratorios de química, era el actual Museo del Prado. Nunca llegó a ocuparse como Academia de Ciencias, y España no tendría Academia de Ciencias hasta el siglo XIX. Y el Hospital de Cirugía que estaba allí. Eso se vio tremendamente cortado abruptamente por la Guerra de Independencia. Hay que decir que, por ejemplo, el gran telescopio Herschel, que se instaló en el Observatorio de Madrid, cercano al Retiro y al Jardín Botánico, fue destruido por los franceses, los cuales lo hicieron astillas para calentarse. Como era de madera, lo quemaron y lo usaron para calentarse. Ese tiempo, ese corte, hubo de ser recuperado ya en el siglo XIX, pues sobre todo por la parte que corresponde a los grupos liberales, una serie de políticas que fueron las que sentaron las bases de esa edad de plata posterior, que marca el hecho de que pues se pudo recuperar perfectamente todo ese nivel científico atrasado durante el siglo XX, el primer cuarto del siglo XX. En cualquier caso, lo que sí que me gustaría concluir como idea fundamental en es que esa cuadernización que he trazado de la ciencia española en siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII requiere regresar a la filosofía necesariamente. Muchas gracias.